punto de vista, muchos jóvenes son conscientes, o sea, hay muchas personas concienciadas y jóvenes entre ellos, o sea, todas las movilizaciones que está habiendo de Extinction Rebellion, de Fridays for Future, son porque detrás hay una conciencia clara de esto es una emergencia y sabemos lo que va a pasar. Pero es verdad que hay otros muchos que no han tenido acceso a esta información o que no se han preocupado por buscar esta información. Y yo creo que esto es igualmente un problema sistémico, porque en los colegios, en los institutos, en la universidad, nadie te explica ni qué es la crisis climática, ni por qué sucede, ni qué consecuencias va a tener, nadie te lo explica. Entonces, esta información evidentemente tiene que facilitarse a los jóvenes. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, poniendo un currículum ecosocial en todos los colegios. Eso existe y eso se puede implementar. ¿Qué pasa? Que tiene que haber el interés, tiene que haber también por parte de las personas responsables de la educación un impulso hacia ese sentido. O, por ejemplo, financiando series de Netflix que hablen de la crisis climática, porque hay proyectos de este tipo y se puede llegar a muchísima gente. Entonces, hay formas de llegar pero hay que impulsarlas. Y sí es cierto que, en general, la mayoría de la gente no es consciente de la gravedad de la situación en la que vivimos. ¿Por qué? Pues porque da miedo o por razones diversas, y entonces este tema hay que tocarlo de una manera que genere interés, que genere esperanza, que genere atracción, porque si no la gente se cierra y dice yo hago mi vida y no me hables de este tema, que la vida son 2 días, ¿no? Que sí que es cierto que en lo que se respecta a la juventud hay una intuición mayor de las consecuencias potenciales que puede tener la crisis climática. Por una parte, debido a una conciencia más globalista, diría yo; por otra parte, también debido a esa falta de estructuras ya construidas, culturales, políticas, los cuales permiten que se desarrollen con una crisis nunca antes vista, con una sinceridad y con un interés mayor. Y digo intuir porque me parece que absolutamente nadie, ni siquiera los expertos del IPCC, pueden imaginarse, ¿no?, la catástrofe venidera de una crisis climática no mitigada. Hace 2 años, por primera vez, el Foro Económico Mundial publicó en su informe de riesgos mundiales, un informe en donde se habla de de las grandes crisis, ¿no?, las que se enfrenta la humanidad y su potencial de riesgo. Ellos tienen, ¿no?, un gráfico muy visual: cuanto más a la derecha más probable, cuanto más alto más destructivo. Bueno, hace 2 años, por primera vez, una crisis climática no mitigada apareció como el riesgo más probable de todos los problemas y como el riesgo más destructivo de todos, por encima de una guerra nuclear. Creo que absolutamente nadie de nosotros podría imaginarse qué significaría para nuestra vida, para nuestro planeta, para nuestras sociedades un desastre nuclear. Y el hecho de que este foro de expertos haya considerado una crisis climática no mitigada más destructiva incluso que una guerra nuclear, en fin, creo que es un potencial, ¿no?, que se escapa a la mente humana. Nosotros hemos crecido ya oyendo hablar del cambio climático, oyendo hablar de sus consecuencias, de que tenemos que cuidar un poco más nuestros actos, pero también creo que las consecuencias son tan brutales, incluso lo que estamos viviendo ya es tan heavy a nivel de datos, que estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies. O sea, si pones un gráfico, cómo está bajando la biodiversidad desde los años 70, es una locura. Y son cifras tan grandes y tan impresionantes que no están bien comunicadas, que no se están dando la importancia que tiene en los medios, que yo creo que realmente no son conscientes del impacto real y de lo grave que es por ejemplo, dejar una botella de plástico en la playa, porque a lo mejor tú estás bebiendo simplemente porque es verdad también que somos la generación de las crisis, o sea, es que estamos hiperformados, o sea, tenemos muchísima educación, másters, carreras, tenemos de todo, llevamos toda la vida teniendo que aprender idiomas, teniendo que hacer extraescolares, teniendo que hacer 1000 cosas, y al final tú lo que quieres cuando te vas de botellón es simplemente desconectar, olvidarte del mundo, pasártelo bien con tus amigos y no estar pendiente de tengo que pedir una cita al médico, tengo que recoger, tengo que avisar de que he llegado. No quieres saber nada, y yo creo que esa disociación es lo que provoca que después nos descuidemos tanto, mezclado con el hecho de que nadie es consciente de que esa botella que tú dejas en un momento de enajenación, porque lo que necesitas es desconectar de la realidad en la que vives, va a durar ahí pues más de 500 años probablemente. Entonces, además vivimos, pues lo que tú dices es Barcelona, entonces son urbanitas que si tiran un papel en la calle, cuando se levantan al día siguiente, alguien lo ha pasado y lo ha recogido, porque tenemos sistemas de limpieza diarios que se encargan de que se invisibilice todo eso.
Entonces yo creo que es un tema de falta de concienciación ambiental y luego también la necesidad de nuestra generación de desconectar, de deshacerse de obligaciones de vez en cuando y por supuesto un tema de educación, que es algo que falta mucho en nuestro país en todos los niveles, o sea, porque aunque estemos hiperformados, no se nos forma propiamente, no se nos educa, digamos, para ser conscientes de que cuando tú tiras una cosa en el suelo la tienes que recoger y si no eso va a tener un impacto. Entonces yo creo que está muy relacionado con esas tres cosas. Si hablo de mi generación desde los, que vamos a decir, sí, 17 hasta 25, para decir algo, somos más conscientes que otras generaciones, eso es cierto. El 50% de mi entorno es vegetariano o vegano, lo cual no pasa en ninguna otra generación. Somos mucho más conscientes que otras generaciones, pero sí que es verdad que igual nos lo tomamos más a... Hay mucha gente como ellos, lo tomamos mucho más a pecho, pues somos activistas, pero hay muchos que lo hemos convertido en una realidad. Cuando tú bebes desde muy pequeño bombardeado con información cada día y llega un momento que te sensibilizas. Y hay mucha parte de mi generación que yo creo que nos pasa esto, que por muchas malas noticias que tú me pasan por aquí, vale, mañana habrá otra, ¿no? O sea, en plan, yo creo que pasa un poco esto con la juventud, que por mucho que tú nos digas de la cara, no tienes futuro, ya lo sabemos, gracias, ya estoy deprimida, ¿qué más quieres? Por una parte sí que es cierto que hay una posición de la juventud bastante pasiva, pero yo no creo que haya... lo que no creo que haya es aceptación, no creo que haya aceptación de, bueno, la catástrofe está aquí, en fin, vamos a vivir los años que nos quedan. Evidentemente tampoco va a ser así, ¿no? Otro de los grandes problemas de la crisis climática también es que va a afectar a los que menos han contribuido, precisamente esa gente que no tiene voz, que no aparece día a día en nuestro feed de Instagram. Entonces es gente con la que están invisibilizadas y por una parte es como que para muchas personas no es como que importara por todo ello. Sin embargo, yo creo que a pesar de todo no hay aceptación, lo que hay quizás es una falta de conciencia. Esta sección de la juventud pasiva simplemente porque no ha querido relacionarse con el tema, no ha querido informarse, no tiene esa conciencia o no ha tenido la suerte, ¿no? de que en su vida se han cruzado expertos, profesores o en el ambiente familiar, gente que les haya introducido y les haya hablado del problema. Y por otra parte está esa, evidentemente, ¿no? Sección quizás más invisible, más activa de la juventud, que tiene una conciencia de la crisis ecosocial y que evidentemente hay acción. Y es cierto que hay acción, es decir, los movimientos climáticos hemos visto a nivel, ¿no? casi que se puede estudiar desde un punto de vista artístico y cultural, los niveles y distintas formas de protesta que ha habido, yendo desde la desobediencia civil, las protestas estudiantiles, pasando incluso por destrucción de propiedad privada, como destruir, ¿no? gasoductos. Lo que está viendo es que hay una riqueza de activismo muy, muy amplia. Una riqueza que no habíamos visto en décadas. Desde que he venido, porque yo siempre me he interesado por este tema desde que estaba en el colegio, y es verdad que la conversación con mi círculo de amigos ha pasado de pues eres una pesada hippie, ¿de qué nos estás hablando? Ya lo afrontaremos cuando llegue, a más preocupación e incluso un poco más de acción. O sea, aunque sean acciones más pequeñas, pero es verdad que todas mis amigas ya llevan una bolsa de tela en el bolso cuando van a hacer la compra, ya compran productos un poco más conscientes, incluso gente que no está especialmente concienciada, que no son activistas, que no, pero sí que noto una preocupación al respecto y al menos un esfuerzo por minimizar el impacto de cada uno. Es verdad que pues a lo mejor no todo el mundo va a cambiar al 100% su estilo de vida, a volverse vegano o a hacer cambios radicales, pero esos pequeños cambios y esa preocupación sí que está latente. Claro, a mí me cuesta porque yo vivo en un círculo realmente muy activista, y me cuesta ver un poco más allá, ¿no? Pero sí que es verdad que gente de universidad, por ejemplo, mis compañeros de piso, aunque igual no estén igual de concienciados que yo, porque yo al final soy una alerta del tema, saben por qué yo hago lo que hago. Pues no están metidos en el tema, pero entienden por qué hago lo que hago y si es necesario me ayudarán. Igual no es su hobby, igual no son activistas, pero el 90% de los jóvenes con los que yo me he encontrado no me han cuestionado nunca por qué tú eres activista, saben por qué lo soy y entienden la necesidad de que yo sea activista, por ejemplo. Eso con gente adulta no me pasa, tengo que yo justificar
donde paso yo mis horas constantemente, ¿no? En mi círculo cercano, en el que no hay, o sea, de no activismo, porque claro, los activistas evidentemente están muy metidos, ¿no? Pero las personas que no están metidas tanto tienen interés, tienen preocupación, o sea, a mí me preguntan mucho, oye, ¿por qué no nos das una charla de esto? Como que les preocupa, pero lo que les cuesta es la acción directa, dar el paso a acción. ¿Por qué? Porque muchas personas o jóvenes tienen, con el activismo no están acostumbrados a salir a la calle o les da vergüenza o piensan que no se ven ahí. Mucha gente dice, es que yo no me veo en una manifestación, yo hago otras cosas. O directamente hay gente que piensa que esta no es su batalla, o sea, que ellos están metidos en una serie de problemáticas del mundo y que ya se centran en eso y esta no es su batalla, cuando sinceramente esta es la única batalla que merece la pena en este momento, porque es como las olas, ¿no? Que esta es la más grande que se va a comer al resto, pero no hay como ese paso adelante, porque tampoco nos lo han enseñado ni nos han cultivado en tienes que ejercer una ciudadanía, que además es una ciudadanía global. Creo que hay que hablar en su idioma, que es algo que es complicado, porque yo, por ejemplo, trabajo en publicidad en una escuela de negocios y nos cuesta mucho llegar a los jóvenes hablándoles en un idioma que entiendan, porque estamos acostumbrados a hablar a ejecutivos, pero hay que hablarles en su idioma y en los formatos que reciben bien. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien, no sé si te suena, Climabar, que son 2 Instagramers que lo hacen con memes, lo hacen con vídeos cortos, con TikToks, con mensajes muy claros, y yo creo que ese es el formato que hay que seguir. O sea, hay que estar en TikTok, en Twitch, hablarles de forma que no sea densa, que los mensajes sean limpios, que lleguen bien, que estén estructurados, o sea, algo como muy muy fácilmente digerible, porque una persona que lleva, pues lo que decimos, ¿no? Estudiando todo el día, que luego tiene no sé cuántos deberes, que luego tiene que hacer una carrera, que tiene que aprender un idioma, que tiene que no sé qué, si le pasas el informe del IPCC, o sea, suerte si abre el documento. Entonces, tiene que ser en formatos muy ligeros, muy llamativos y que en general reciban bien. Yo creo que ellas son un ejemplo en esto. Yo creo que tienes que hacer un poco como 2 ejes. Uno, tienes que informar, tienes que dar educación climática, tienes que dar las herramientas para que sepan de qué hablan, ¿no? Para que sepan hasta qué puntos afecta a ellas, en plan, para que entiendan de qué hablan, pero es que luego también hay que empoderar. Porque una cosa es que yo te dé toda la información y te deja ahí a que llores tú en tu casa, otra es que yo te dé toda la información y te explique qué puedes hacer al respecto y te empodere yo para que hagas otro al respecto. Yo creo que es lo que estamos fallando, ¿no? O sea, información hay, los jóvenes saben qué pasa, pero se van a casa y lloran en lugar de hacer algo, porque estamos fallando en el paso de qué puedes hacer tú para que esto no pase, ¿no? El empoderar para que sientan que tienen una voz y que su voz sirve para algo, ¿no? Primero, educación ya puede ser formal o informal, por Netflix, por Instagram, por donde quieras, pero que te lleve a cuestionar el status quo y a cuestionar tu vida, ¿no? O sea, personal. Y el segundo paso sería el activismo. O sea, ya tienes la conciencia, entonces te juntas con otras personas y pides a los poderes políticos y económicos que hagan un cambio profundo. Muchas veces se pone de énfasis en el argumento de la educación, pero el argumento de la educación empieza a ver sus efectos un par de décadas después, cuando los jóvenes que estamos educando ahora sean los que estén tomando las decisiones de mañana, y mañana ya va a ser demasiado tarde. Por eso a mí me gusta más hablar de la emocionalidad. Para mí el gran problema con la crisis climática no comienza necesariamente con la revolución industrial, comienza en el momento en el que el ser humano se desarraiga en la naturaleza, cuando dejamos de sentirla, cuando dejamos de emocionarnos con un amanecer, con el canto de las aves, cuando dejamos de sentir la naturaleza, dejamos de sentir esa destrucción sistemática de nuestro futuro, porque se está destruyendo nuestro medio natural. Por eso es tan importante tratar de reconectarnos con la naturaleza, tratar de construir esa humanidad que día a día estamos perdiendo también con ese estímulo tecnológico, con ese hiperconsumismo, con esas burbujas que estamos creando fuera ya incluso de la realidad, ¿no? Como el metaverso de Facebook, en fin, cosas absolutamente de ciencia ficción. Entonces, romper todo eso y utilizar la naturaleza como un matriz desde donde recuperar la emocionalidad, desde donde intensificar el deseo, desde recuperar la sensación de comunidad, no únicamente comunidad en lo que nos rodea, sino también de comunidad como especie,
Eso creo que es el camino que tenemos que seguir. Los jóvenes yo diría que te informes, pero no solo te informes, sino que te empoderes y que tienes una voz y esa voz vale para algo. Esa voz hemos probado que cambia cosas y lo seguimos probando cada día. Y la voz joven cambia muchas cosas. Y no solo en plan, tienes que hacerlo, es en tu mejor interés. Eso dicho, gente en cargos políticos, dejaros ya, por favor, de lloriqueos, dejaros ya de juegos, que es lo que vais a hacer a la COP, dejaros ya de discursos, mira qué he hecho yo, mira qué guapo estoy, el año que viene me vuelvo con más, ¿no? Porque al final la COP es lo que es un escenario donde lucirte tú lo que no has hecho. Por tanto, COPs aparte, al final donde se juega el partido es entre COPs. Y yo creo que la siguiente, o sea, yo creo que España se levante y al siguiente COP diga, yo he hecho esto, el año que viene tengo esto planeado y voy a hacerlo así. No creo que vaya a me diga, mira, así. Y voy a reducir al 50% de emisiones para el 2050. No, en plan, dime qué has hecho este año y qué vas a hacer el siguiente, ¿no? En plan, ¿y cómo? Esas son cosas. A los jóvenes que todavía no están involucrados, los que no están involucrados en activismo ni nada, ni en el movimiento por el clima, les diría, informaos. Lo podéis hacer a través de cuentas de Instagram, por ejemplo Climabar, que cuenta la crisis climática pero de una forma científica, pero muy graciosa y entretenida, creo que puede ayudar. O también con libros un poco más profundos como Autoconstrucción de Jorge Richman. A los que están concienciados les mando pues un mensaje de fuerza, de estamos en el buen camino. Somos muchas y muchos los que estamos luchando por lo mismo, y a los tomadores de decisiones les diría priorizar, porque se puede transformar la economía para que deje de destruir la posibilidad de vida en el planeta y para que deje de subyugar a las personas por una economía que sirve a los humanos y no solo a un grupo minoritario, sino a todos los seres humanos, ¿no? Entonces tenéis que buscar una alternativa a este sistema económico neoliberal y poner la vida humana, animal y vegetal en el centro. Estamos llegando a un punto de inflexión histórico y un punto de inflexión mucho más profundo que muchos de los que hemos cruzado ya a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Me parece que con las evidencias que tenemos ahora, con las perspectivas de futuro, no hay ninguna excusa, ¿no?, para dejar pasar más tiempo y para permanecer en la inactividad. Tenemos que tomar conciencia de que la inactividad equivale a ser cómplices y ser contribuyentes a la crisis más profunda del siglo XXI. Una crisis estructural que no solamente va a desembocar en grandes catástrofes a nivel social, sino que evidentemente eso también tendrá repercusiones a nivel político, económico, en fin, a todos los niveles. Es decir, tenemos que tomar conciencia de este momento, de este punto de inflexión, y saber que hay dos futuros posibles, uno distópico o uno utópico. El utópico aún está al alcance de nuestra mano, pero el margen para conseguirlo es cada vez menor y menor. Cada día que pasa es aún más pequeño. Cada día que pasa perdemos 150 especies que son fundamentales para la resiliencia de nuestros ecosistemas. Son especies que nunca más vamos a poder recuperar. Ni aunque ocurriese un milagro tecnológico, podríamos recuperar todo ello. No hay excusas para esperar nada. Tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, la tecnología. Lo que nos falta es la determinación para utilizar todo ello en las transiciones socioecológicas. Transiciones socioecológicas que no solamente deben esperar a llegar a acuerdos de mínimos para salvar esa gran distopía, ¿no?, que plantea los informes del IPCC de un cambio climático no mitigado. Tenemos que tomarlas para avanzar hacia sociedades que deseamos, a construir utopías, cambios sociales, vidas mejores, subsanar las injusticias sociales que hemos construido a lo largo de estos años y las injusticias ecológicas, porque no puede haber justicia climática sin justicia social. Esto es algo que tenemos que aunar y hacer de esta lucha una lucha colectiva. Y saber que o bien vamos por esa senda de la ilusión, de la colectividad y de la unidad, o bien estaremos yendo por la senda de contribuir a una distopía absoluta, ¿no?, que no voy a recuperarlo, a recordar los números, porque parece que ya les hemos escuchado tantas veces que nos entran por un oído y nos salen por otro, pero que invitaría a todos a tomar una tarde y a pensar sobre esto, a pensar sobre estos números que implican reconectar con la naturaleza y reconectar también con esas tantas vidas que se están ahogando en la catástrofe de la crisis climática. Y tomar, creo que una tarde para pensar en todo esto merece más que la pena, teniendo en cuenta que, sin lugar a dudas, la crisis ecosocial va a vertebrar todo nuestro futuro.
Me siento un poco Greta Thunberg con esta pregunta, pero realmente el mensaje es que nos quedamos sin tiempo, o sea, que hay que hacer cosas, hay que hacerlas ya, hay que hacerlas tangibles y necesitamos despegarnos de la idea de que el ecologismo es algo solo de la izquierda, porque es algo que nos va a afectar a todos por igual y o nos ponemos todas las pilas y empezamos a trabajar para que esto ocurra desde las instituciones, las empresas y las casas, o nos vamos a pique. Y yo ahora que he estado sacando un montón de datos sobre cómo estamos después de la COP, estamos fatal y no tiene pinta de que vayamos a estar mejor. Entonces mi mensaje es que esto es urgente y hay que tomárselo en serio.